pasamos a tratar ya la segunda parte del tema 12, en la que vamos a ver cómo efectivamente Roma acaba conquistando la península ibérica. Para ello nos detendremos en las tres etapas que caracterizan esta conquista, puesto que es una conquista que no se realiza en 10, 15, 20 años, sino que lleva bastante tiempo, prácticamente casi 2 siglos. En concreto, vamos a centrarnos ahora en la primera etapa, una primera etapa caracterizada por las guerras púnicas, y la mejor forma de conocer las guerras púnicas, en mi opinión, es viendo una serie de fragmentos extraídos del juego Imperium 3, un juego al que yo jugaba bastante cuando tenía vuestra edad. Vamos a ello. Año 264 a.C. Cartago es la mayor potencia del mundo conocido. Su dominio abarca el norte de África, Córcega, Cerdeña y Sicilia, y sus rutas comerciales se extienden por todo el Mediterráneo. Cartago es un gran imperio y Roma solo una ciudad con ansias de grandeza. 23 años después, la primera guerra contra Roma ha borrado cualquier rastro de ese esplendor. La humillante capitulación que Amílcar Barca, el líder del ejército cartaginés, se ve obligado a firmar, comporta el pago de una desmesurada indemnización y la retirada inmediata de Sicilia. Poco después, Roma se apropia de Córcega y Cerdeña. Débil, endeudada y sin recursos, Cartago vuelve la mirada hacia Hispania, una tierra rica y virgen, una tierra por conquistar. Tras la toma de Gades, Amílcar Barca emprendió la conquista de la península ibérica. A golpe de espada se apoderó de las minas de plata de Andalucía y se abrió paso hacia Levante, donde fundó varios asentamientos. Cuando más grande era su leyenda, la muerte le sorprendió una fría noche de 228 a.C. Le sucedió Asdrúbal, quien creó un nuevo imperio comercial que culminó con la fundación de Cartago Nova. Para frenar su avance, Roma forzó la firma del Tratado del Ebro, por el que Cartago se comprometía a no cruzar este río hacia el norte. A cambio, los romanos reconocían la soberanía cartaginesa al sur de sus aguas. Tras el asesinato de Asdrúbal, el ejército cartaginés recibió entre aclamaciones al líder que esperaba, Aníbal. Aníbal había demostrado que era un genial estratega con la visión táctica propia de los elegidos. Un líder fuerte, respetado por sus tropas y temido por sus enemigos. Tras las conquistas de Salamanca, Zamora y Ávila, en la primavera de 219 a.C., emprendió la marcha hacia Sagunto. La ciudad estaba dividida en dos facciones, una fiel a Roma, otra leal a Cartago. Los prorromanos habían asesinado cruelmente a sus enemigos y se habían hecho con el poder. Aníbal puso sitio a Sagunto para lavar la frente. La ciudad pidió ayuda a Roma, que exigió a Cartago la retirada. Aníbal jamás dio un paso atrás. Roma respondió a la toma de Sagunto con una declaración de guerra, pero Aníbal no se arredró. En escasos meses formó un ejército con más de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, y cruzó el Ebro dirigiéndose hacia el norte. Roma encomendó a Publio Cornelio Escipión la tarea de detener al general cartaginés. El cónsul romano fortificó Marsella y le esperó en vano. En un alarde de temeridad, Aníbal se disponía a atravesar los Alpes con todo su ejército y en pleno invierno, evitando la ruta de la costa. Una decisión arriesgada, una apuesta valiente, un desafío al poder de Roma. Año 216 a.C. Al frente de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal cruza los Alpes e invade Italia. Derrota a las legiones en Tesino, Trebia y Trasimeno, y culmina su hazaña con una gran victoria en Canas. El ejército cartaginés se encuentra a las puertas de la mismísima Roma. Tras la épica victoria de Canas, Aníbal galopó hasta los muros de Roma
y contempló la ciudad pensativo. Sus defensas eran muy poderosas. Por una vez, el general cartaginés obró con prudencia y se retiró a la campaña para recomponer sus diezmados ejércitos. Roma aprovechó para rearmarse y contraatacar. Sus legiones se apoderaron del sur de Hispania y desembarcaron en África. Después de 15 años luchando en Italia, Aníbal se vio obligado a regresar a Cartago para defenderla. Había ganado todas las batallas, pero había perdido la guerra. Por tanto, como hemos visto ya en el vídeo, mediante las guerras púnicas, Roma consigue hacerse con lo que viene a ser prácticamente todo el territorio que ocupa todo esto que estoy subrayando, es decir, la costa mediterránea de la península ibérica. Esto viene a coincidir con la primera de las fases que hemos mencionado anteriormente. Pasando a hablar de una segunda fase, en esta segunda fase que se concretaría desde el año 154 al 133 a.C. más o menos, equivaldría a la conquista por parte de Roma de todos los pueblos celtíberos, celtas, lusitanos en concreto, que se encuentran en esta franja de territorio. Es una conquista bastante difícil para Roma, especialmente por la guerra que lleva contra ellos Viriato, un líder lusitano, una guerra de guerrillas que traerá en jaque al ejército romano durante bastante tiempo. Finalmente, Viriato será traicionado por sus propios paisanos, por sus propios soldados y asesinado. Esto obviamente aprovechado por Roma. La otra gran ciudad que se rebela y resiste contra Roma es el caso de Numancia. Numancia es una ciudad que encontramos aquí y que es sometida a un largo sitio o asedio por parte del ejército romano. ¿Qué es un sitio, un asedio? Consiste en evitar, rodear la ciudad y evitar que entren y salgan suministros, es decir, hacer que mueran o se rindan por inanición, por hambre, por falta de alimentos. No obstante, los numantinos, ante la evidencia de que iban a perder esta batalla y por tanto la guerra, decidieron suicidarse, matarse ellos mismos. Esto es uno de los episodios quizás más relevantes de la historia de la conquista de la península ibérica por parte de Roma. La tercera etapa y última, por supuesto, viene a coincidir con el reinado de Augusto, que como sabemos que es el primer emperador de Roma, y en ella se acaba por conquistar todo lo que viene a ser el norte peninsular, la costa cantábrica, donde encontramos pueblos como los galaicos, los astures. La gran consecuencia de la conquista romana de la península ibérica la conocemos como romanización. ¿Pero qué es la romanización? Bien, se conoce con el término romanización a la influencia que ejerció Roma sobre los pueblos que conquistó, ya sean hispanos, galos, africanos, etc. Estos pueblos fueron perdiendo sus rasgos culturales, como su lengua, costumbres, escritura, para parecerse más a las de Roma. Por tanto, mediante la romanización de las costumbres, se incluyeron en Hispania la adopción progresiva del idioma, el latín. Como sabemos, el castellano es un idioma derivado del latín, al igual que lo es el francés o el italiano. También copiaremos y utilizaremos su moneda, su vestimenta, su arquitectura, su religión y, por supuesto, aceptaremos sus normas jurídicas, es decir, un código legal o derecho civil que es en cierta medida la base del derecho civil actual. Fijaos si llega lejos esta romanización. Uno de los elementos fundamentales para romanizar un territorio son las infraestructuras, por ejemplo, las calzadas. Como vemos en el mapa, hay una gran cantidad de calzadas que se construyen en la península ibérica, la cual permite comunicar todo el territorio y a su vez este territorio se comunicaría por supuesto con la capital del imperio, Roma.
Esto permite que las costumbres, el comercio, etcétera, lleguen de una forma mucho más rápida. También, por supuesto, que llegue el ejército allí donde se le necesite. También es verdad que el ejército muchas veces, cuando se jubilaban los soldados, se repartían lotes de tierra, es decir, terrenos, para que ellos vivieran allí, para que se pudieran retirar de una forma acomodada. Y normalmente estos lotes de tierra se encontraban en las provincias, por ejemplo, en Hispania. De esta forma se fundan ciudades tan importantes como Hispalis o Augusta, es decir, lo que viene a ser hoy Sevilla más o menos y Mérida. También es relevante la construcción de otros edificios como pueden ser teatros o acueductos, como puede ser el acueducto de Segovia. En estos monumentos normalmente se incluían bien estatuas del emperador o bien inscripciones que alababan lo bien o lo bien que lo estaba haciendo un cierto emperador. De esta forma era la manera que tenían en ese tiempo de hacerse propaganda y procurarse la fidelidad de las diversas provincias por parte de Roma. Es decir, que las diversas provincias, mediante las monedas, el grabado del emperador, la cara del emperador, se familiarizaran con esa cultura y esa tradición política que va a consistir, en la que va a consistir todo el imperio romano.